¿Qué tal, profesor? En el siguiente video le mostraremos la práctica número 3, que es el uso y manejo del software FluidSim de Festo Didactic, desarrollado para la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos por el alumno Guadalupe Antonio Guitimar Rodríguez. Introducción. En este video nos introduciremos a la neumática y conoceremos todo lo relacionado a los sistemas o circuitos neumáticos. Y pues también seremos capaces de identificar cada elemento perteneciente a su vez y comprender a detalle su funcionamiento. Además, crearemos circuitos neumáticos utilizando el software de Festo, que es FluidSim, con todo lo que vayamos aprendiendo para su ensamblaje y simulación. Así como también otra característica importante de este software FluidSim es su completo concepto didáctico, es decir, que es un software muy intuitivo, ya que ayuda a enseñar a aprender y visualizar la neumática. Los componentes neumáticos son explicados por medio de breves descripciones, imágenes y presentaciones de principios de accionamiento. Los ejercicios y videos también pues, son muy importantes en esta parte, ya que ayudan a conocer las conexiones más importantes para el uso de componentes neumáticos. En pocas palabras, lo que vamos a aprender en este video, lo que realizaremos es aprender a manejar el software FluidSim de Festo Didactic. En este video presentaremos el funcionamiento de este software y explicaremos brevemente lo que realiza, así como también realizaremos 10 prácticas que nosotros diseñamos y que mostraremos en el video que explicaremos. A continuación vamos a la explicación de los videos. A continuación ya nos encontramos en el software de FluidSim de Festo Didactic. Como podrá visualizar, ya nos encontramos en el software. Este es el entorno del software. Aquí tenemos la barra donde encontramos pues, cada uno de los componentes que contiene este software, sea de neumática, ya sean elementos de alimentación, ya sean actuadores, elementos de alimentación aquí tenemos, ya sean actuadores, ya sean válvulas de diferente tipo, válvulas de vías de uso frecuente y válvulas de cierre y control de caudal. También tenemos grupos de válvulas unidas, tenemos sensores e instrumentos de medición, ya sean relevadores y todo ese tipo. Aquí tenemos instrumentos de medida y tenemos componentes eléctricos, ya sean actuadores, alimentadores de tensión de voltaje y corriente. Tenemos sensores e instrumentos de medida, como ya mencionaba, que son los voltímetros, amperímetros, indicadores luminosos, indicador de sonido, pesostatos y relevadores. Aquí están los relés. Tenemos interruptores, reguladores y los símbolos para indicar que tenemos puesto alguna fuente de alimentación o etcétera. Acá arriba tenemos la barra de herramientas, la barra de menú. Tenemos para archivo, para crear un nuevo archivo, para abrir y para cerrar. También tenemos, esto es lo más importante, el Didactic, que es donde nos pueden dar una breve descripción de lo que es FluidSim, de cada los componentes, una descripción de cada componente y el material didáctico. También tenemos Insertar, la parte de Insertar, donde podemos insertar, pues ya sea técnicas digitales, ya sean con puertas, bits entrada, nano, relés de pulso, componentes eléctricos, ya sea como ya mencionaba anteriormente, actuadores, reguladores, símbolos de diagrama, relés, sensores, instrumentos, entre muchos más. Y otros, pues ya sean para añadir un cuadro de texto, un cuadrado, un círculo, un diagrama de asignación terminales, un diagrama de estado, entre otros, ¿no? Como podemos ver, aquí está el software. Para crear un proyecto nuevo, pues podemos irnos aquí a archivo y a nuevo, o presionar control N directamente, o también podemos aquí en la pestaña que está aquí y le damos aquí, ¿no? Le damos clic derecho, clic izquierdo, ya se nos abre el programa de FluidSim. Como podemos ver, se nos abre una pestaña. Esta pestaña es donde se va a realizar el circuito, es el entorno de trabajo de este software. Por ejemplo, y para ir añadiendo componentes,
pues es simplemente muy sencillo. Vamos aquí, por ejemplo, estamos en neumática. Yo quiero añadir un actuador. Vamos a añadir un actuador, un cilindro de doble efecto. En este caso, un cilindro de doble efecto. Selecciono y lo arrastro con clic izquierdo. Suelto y ya, queda situado en el punto que yo quiero. Ya lo puedo mover y arrastrar a donde yo quiera. Pero ahora también quiero añadir otro componente, ya sea una válvula. Quiero añadir una válvula. Válvula de vía configurable. Quiero añadir una válvula de 4N vías. Muy bien, 4N vías. Y la puedo estar aquí y la puedo arrastrar hacia acá o hacia acá, dependiendo donde sea de mi agrado, como quiera yo realizar el diseño. Quiero realizar una conexión, pues es muy sencillo, solamente selecciono el punto que quiero unir, le doy clic izquierdo y lo presiono y lo suelto en el siguiente nodo donde quiero conectarlo. Y así es la conexión. Lo mandaré en el siguiente, lo selecciono, arrastro al nodo y lo suelto. Y así de sencillo es como arrastramos los nodos y hacemos las conexiones. Como podemos ver, pues es simple y sencillo. Para ajustar las propiedades de cada componente, pues también le damos aquí el componente, damos en clic derecho, vamos a propiedades, y aquí encontramos la configuración de la válvula. En este caso, una válvula de 4N vías. Si quieres tú ponerle retorno al muelle en los dos lados, pilotado o medio neumático. En este caso, pues vamos a hacer un cambio. Vamos a poner que es un elemento neumático eléctrico. Vamos a cambiarle aquí. Y como podemos ver, aquí ya nos cambió la forma de la válvula. Vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos las diferentes conexiones. De igual manera, podemos arrastrar otra válvula si queremos. Vamos a poner otro ejemplo. Una válvula de 3N vías. Aquí tenemos una válvula de 3N vías. Y conectamos, por ejemplo aquí, seleccionamos y soltamos, seleccionamos y soltamos, y así es como se realiza la conexión en un circuito eléctrico, circuito neumático, perdón, porque no estamos usando ningún componente eléctrico, por lo tanto es un circuito neumático. Después, pues para simularlo, pues es muy sencillo. Vamos aquí en la parte de iniciar o pulsamos F9 y la simulación se va a ejecutar. En este caso, pues no le voy a simular porque no tengo terminado el circuito. A continuación, pues más adelante iremos explicando cómo se realiza la simulación, cómo visualizamos las señales y entre otras cosas que hemos aprendido en este software. A continuación, mostraremos la práctica número 1 que hemos diseñado nosotros. Vamos aquí, que he diseñado yo, perdón. Vamos a cerrar. No la queremos guardar. Ahora vamos a archivo. Si queremos abrir un nuevo archivo, pues le damos aquí un nuevo proyecto que ya tenemos guardado. Vamos a ir a archivo, abrir. En este caso tengo numeradas las prácticas del 1 al 10. En este caso vamos a empezar con la 1, la práctica número 1. Como podemos ver, se abrió la práctica. Vamos a dar en pantalla grande para que se visualice. Y aquí tenemos una práctica simple de A más por A menos. Esta práctica consta de un pistón o un cilindro de doble efecto. Tenemos una válvula de 4N vías y dos válvulas de 3N vías. Tres válvulas de 3N vías, perdón. Todas alimentadas a una fuente de alimentación, pues ya sea de aire comprimido. Este recuadro, pues, es un recuadro que nos indica las señales de cada del pistón, lo que realiza el pistón. Para añadir este recuadro, solo vamos aquí en insertar, otros, y vamos aquí en diagrama de estado. El diagrama de estado nos va a mostrar lo que viene siendo la señal que arroja el pistón, pero de forma gráfica, con ondas. Y para nosotros poder visualizar mucho mejor la práctica, le dimos en opciones, la simulación, le vamos a dar un factor de ralentización, perdón, de 10 segundos. Ok, ya está. Entonces, ya tenemos citados los puntos de límite inferior y superior. En este caso, mi AC a más está de 0
y mi A menos está al 100. Ok, entonces aquí tenemos unos pulsadores de rodillo, que es A más y es A menos. Ok, vamos a darle simulación, vamos a ir run, así, muy bien. Entonces ya tenemos alimentada nuestra, ya está ejecutado nuestro circuito. Como podemos ver, aquí está ya trabajando. Como se visualiza, la aire comprimido entró y está en este lado del pistón. Pero no permite que el pistón avance porque está recibiendo aire comprimido de este lado. Si recibe aire comprimido de este lado, el pistón va a avanzar. Y si recibe aire comprimido de lado, se va a retraer. Vamos a pulsar el botón para que realice la simulación. Pulsamos, vemos que realiza la función de elevarse desde 0 a 100, que es su nivel máximo, y nuevamente regresa y se eleva nuevamente a 100 y regresa. Nuevamente vuelve a subir a 100 y nuevamente regresa. Esta es la función que realiza esta práctica. La ecuación que denominaría esta práctica sería la siguiente. Sería más A menos A. Una vez se repite el ciclo, más A menos A. Ya que solamente estamos usando un pistón. Si usáramos dos pistones, sería un pistón se llamaría A y otro pistón se llamaría B, ¿no? Pero en este caso solamente un pistón. Entonces, más A menos A sería la ecuación o la fórmula o la función que define a este circuito. Y como podemos ver en la gráfica de señales, es muy importante visualizar esto aquí, ya que pues ves aquí el comportamiento del circuito. Como podemos ver, la práctica está funcionando correctamente. A continuación, iremos a mostrarles la práctica número 2, que es la que sigue a continuación. A continuación, se muestra en la pantalla la práctica número 2, que a diferencia de la primera, como notamos, aquí estamos usando dos actuadores, dos cilindros de doble efecto. El cilindro A de color amarillo y el cilindro B de color verde. Los componentes que utilizamos para hacer el circuito son dos pistones o cilindros de doble efecto, dos válvulas de 4N vías, si son de 4N vías, ¿verdad? Válvulas de 4N vías, estamos en lo correcto. Y usamos 4 válvulas de 3N vías, 5 con la válvula de accionamiento. En este caso estamos usando en esta válvula un esfuerzo muscular de un pulsador. Ok. Para esta práctica, la función o la ecuación que la va a definir va a ser la siguiente. Va a ser A más y B menos, porque son dos funciones. Vamos a visualizar la simulación para que sea mejor entendido. Vamos a ir a correr, vamos a simular. Como podemos ver, las dos válvulas están en 0%, entonces están a su nivel mínimo. Su nivel máximo de estiramiento de esta válvula es de 50 milímetros. Entonces, cuando yo toque el pulsador, pero espérense, me olvidar opciones, simulación, ya tenemos un tiempo de ralentización de 10 segundos. Vamos a dar a aceptar, vamos a dar correr. Vamos a ver las prácticas. La práctica que se muestra a continuación realiza dos movimientos: abre y cierra, se eleva y se retrae, se eleva y se retrae. Entonces podemos decir que esta práctica es A más, B más, A menos, B menos. Pero como esta función se está realizando al mismo tiempo, entonces debemos decir que están entre paréntesis. Entonces cuando una función está entre paréntesis, quiere decir que la función pues se va a ejecutar al mismo tiempo y los dos pistones, como se está visualizando en esta función.
los dos pistones se están elevando a la misma velocidad y al mismo tiempo. Entonces tenemos que la función que identifica esta práctica sería, vamos a poner pausa, insertar un componente de texto, sería aquí, sería B, cuando se retraen las dos al mismo tiempo. Y también se elevan al mismo tiempo y también se retraen, entonces sería menos A menos B. Pero como estas funcionan al mismo tiempo, o sea que los dos pistones, dos cilindros, se elevan a la misma velocidad y al mismo tiempo, entonces vamos a ponerlos entre paréntesis para indicar que hacen el movimiento al tiempo igual. Vamos a hacer una fuente más grande, una 24, aceptar. La ecuación que define a esta práctica es esta: más A más B menos A menos B. Vamos a simular nuevamente y le damos aquí en correr el botón de pulsador y vamos más A más B menos A más B, más A más B menos A más B. Este es para la primera, que es de color amarillo, y este es para la segunda, de color verde. Como ya sabemos, ¿no? Para la tercera práctica vamos a mostrarla a continuación. Vamos a ir aquí a archivo, vamos a abrir la práctica número 3. Como podemos ver, la práctica número 3 se cambia un poco en la ecuación. Ya tenemos diseñada la ecuación. La práctica 3 nos dice que la función que determina esta es más A se va a elevar, más B también se va a elevar, y más A se va a retraer. El menos A se va a retraer el pistón A y menos B se va a retraer el pistón B. Es similar a la anterior, pero en este caso esta no está entre paréntesis. Entonces quiere decir que el primero se va a elevar un pistón, un cilindro, perdón, que es lo mismo, y luego se va a elevar otro. En este caso mi pistón A y mi pistón B. Para esta práctica estamos usando dos cilindros de doble efecto con amortiguamiento, dos válvulas de 4 N vías y 5 válvulas de 3 N vías. Se me olvidaba mencionar también que en estas válvulas estamos utilizando un esfuerzo mecánico de rodillo para indicarle el límite a los pistones. Por ejemplo, aquí tenemos un más A, entonces esto va a trabajar, este pistón va a trabajar cuando A más esté activado y cuando A menos también esté activado. Entonces el pistón A va a trabajar cuando B más y B menos estén trabajando, estén activados, estén en funcionamiento. Los límites de accionamiento, pues aquí tenemos A más igual a 50 y a menos 50 porque a ese nivel de accionamiento le dimos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a darle la simulación. Vamos a ir aquí en Room. Vamos a continuar. Como podemos ver, ya está trabajando el circuito. Vemos que la válvula está cerrada, no permite el flujo de aire comprimido, entonces no está alimentándose aún el circuito neumático. Vamos a pulsar el botón, vemos que el aire comprimido inmediatamente empieza a trabajar. Vamos aquí y dale. Vamos a ver la gráfica. Vemos que los pistones están trabajando, pero vemos que el pistón A más se activa primero y después se activa el pistón B. Entonces, para la ecuación vamos a sacar lo siguiente. Tenemos que A más B más menos A y menos B. Estamos en lo correcto entonces, ¿no? Porque tenemos que A sube y después sube B. Luego A baja y después baja B. Entonces podemos decir que la ecuación
El circuito pues está en lo correcto, está trabajando correctamente, está cumpliendo con su función. Eh, Algo muy importante o algo que me gustó mucho de este software es la gráfica, de esta gráfica de señales. O como muchos lo llaman, tiene un nombre de diagrama de estado, que muestra el estado de cada pistón. En este caso, pues el pistón de color amarillo es el A, pistón de color rojo, la señal de color rojo es el B, el pistón B. Esto es, pues la verdad me gustó demasiado porque pues aquí puedes visualizar fácilmente lo que está realizando el pistón, si se está elevando hasta qué punto se eleva, su punto mínimo, su punto máximo, la velocidad y todo referente a la señal del pistón. Como podemos ver, la práctica número 3 pues se cumple con lo especificado. A continuación vamos a mostrarles la práctica número 4. Bueno, pues a continuación ya se muestra la práctica número 4 en pantalla. Como podemos ver, a diferencia de la práctica anterior, esta práctica ya no cuenta solamente con 2 actuadores, sino cuenta con 4 actuadores. En este caso, la función que vamos a desarrollar va a ser más extensa. Entonces, estaremos trabajando con 4 variables. Una variable de nombre A, una variable de nombre B, una variable de nombre C y una variable de nombre D. A continuación, vamos a mostrar la simulación de dicha práctica. En este caso se usan 4 actuadores, 4 cilindros de doble efecto. Cada cilindro cuenta con su límite de accionamiento, y contamos con 4 válvulas de 4N vías y contamos con 2, 4, 6, 7, 8, 9 válvulas de 3N vías con accionamiento por rodillo y una por accionamiento mecánico. También tenemos aquí pues lo que viene siendo la gráfica que va a mostrar las señales de los 4 pistones, su funcionamiento y lo que realiza. Vamos aquí a iniciar. Podemos ver la práctica ya está iniciada. Los 4 pistones partieron desde cero y dan su posición inicial cada uno de ellos. Vamos a presionar el botón o el interruptor. Presionamos y vemos el funcionamiento el funcionamiento de la práctica. Como podemos ver, en la gráfica de las señales, vemos que lo primero que se acciona son los pistones A y C. Posteriormente se activan los pistones B y D y así sucesivamente. Entonces dice aquí que A más C más B accionan. A más C y de ahí más B y de ahí se acciona más D. Vamos a verlo en la simulación. Esperemos. A y C se accionan. Luego B y posteriormente D. Y se extraen de la misma manera. A la vez es un poco confuso, pero vamos a ralentizar un poco más la simulación para poder checar el cambio. Simulación. Vamos a ponerle una reducción de 15. Aquí está. Entonces tenemos que A más C más B más D más. Ahora hay que hacer la 3 primero. Es D menos más A menos. Y sucesivamente. Como podemos ver, ahí están los cambios en cada señal. Y se puede mostrar en la gráfica de las señales cómo hace el cambio cada función y cómo es su funcionamiento. Vamos a hacer un poco más rápido para que se vea. Ahora sí se ve el cambio. Ya vemos que es un poco más rápido. Esa es la práctica número 4. Estamos usando 4 actuadores y que realizan la función de
Realmente vamos a mostrar la práctica número 5. Abrir. Práctica número 5. Aquí está. La práctica número 5 de igual manera consta de 4 actuadores, 4 cilindros de doble efecto y, igual que las anteriores, 4 válvulas de 4 n vías, 4 sobre n vías. Y de igual manera 2, 4, 6, 7, 8, 9 válvulas de 3 n vías, 8 de ellas por accionamiento por rodillo y una de ellas por accionamiento mecánico, que es un pulsador. La función de esta práctica, la función del circuito, es el siguiente. Como podemos ver, se encuentra entre paréntesis la función. Y como ya hemos mencionado anteriormente, cuando se pone entre paréntesis es que los pistones van a trabajar a la misma velocidad y al mismo tiempo todos juntos. Es decir, que se van a elevar al 100% el pistón A, B, C y D al mismo tiempo y a la misma velocidad. Y se van a retraer al mismo tiempo y a la misma velocidad. Para ver si estamos en lo correcto, vamos a realizar la simulación de esta práctica. Vamos a ver aquí en Room. Vemos que los pistones pues igual parten de cero. Se encuentran en su estado mínimo 0%. Perdón. Ok. Vamos a presionar el botón. Presionamos. Y vemos que se elevan al mismo tiempo y se retraen al mismo tiempo, formando una gráfica como de sierra que se muestra aquí a continuación. Vemos que se eleva al mismo tiempo y baja al mismo tiempo. Vemos que no hay desfase en ninguno de ellos porque la función está entre paréntesis. Entonces, cuando están entre paréntesis, como ya mencionamos, pues todas trabajan a la misma velocidad y al mismo tiempo. Entonces no debería de haber ningún desfase de tiempo entre ellas porque se accionan al mismo tiempo. Esa sería la práctica número 5. A continuación demostraremos la práctica número 6. Nos encontramos ya en la práctica número 6. En esta práctica, como se puede visualizar, estamos usando 4 actuadores de igual manera que la anterior. 4 cilindros de doble efecto con su respectivo, obviamente, límites inferiores y superiores de 0 a 50 milímetros en cada uno de ellos. Se utilizan lo que son 4 válvulas de 4 sobre n vías y 9 válvulas de 3 sobre n vías. 8 válvulas con accionamiento por rodillo, y una por accionamiento mecánico de botón. También tenemos, pues, como ya conocemos, ya hemos mencionado, lo que viene siendo el diagrama de estado, el diagrama de funciones, diagrama de estado, en el que mostramos el estado en el que se encuentra cada cilindro de forma gráfica en señales. Como podemos ver, estamos diferenciando por colores. La señal A es amarilla, la señal B es verde, la señal C es azul, la señal D es roja. Para que todo esto fuera posible, se desarrolló la siguiente fórmula, ecuación, que dice que A menos A menos C más B más D más A más C menos D y menos A es la ecuación que tiene que realizar, o la función que debe realizar dicha práctica. Bien, como ya hemos notado, o pues si no lo notamos, vemos que el pistón A y el pistón C se encuentran al 100%. ¿Por qué? Porque el pistón A y el pistón C van a iniciar desde 100%. Como podemos ver, porque la práctica nos indica que el pistón A y el pistón C tienen que estar en 0 cuando se inicie la práctica. Entonces tienen que retraerse. Entonces yo pulso el botón, entonces inmediatamente el pistón A y el C se van a menos, se retraen, y posteriormente B y D aumentan. Ya que B y D aumentan, después A
y C vuelven a aumentar, A y C, y luego vuelven a retraerse el D y el B. De igual manera el A. Para la configuración de esta práctica, lo que hicimos, lo que yo hice, pues fue a propiedades y a parámetros, y aquí posición del pistón. La posición que yo quiero que este pistón esté en 50. Si lo vi en 0, vamos a darle 0, aceptar, se va a retraer y va a estar al 0%, va a partir de 0, pero en este caso la configuración que yo le di es al 50, que esté al 100%. Aceptar, vemos que se va a aumentar, se va a expandir y va a estar al 50%, va a ser al 100%, igual de está al 50%. Una vez ya sabido todo, conocido todo esto, vamos con la simulación. Vamos a ir aquí en Run. Cuando yo inicio la práctica, vemos que el pistón A está iniciado del 50, del límite, su límite máximo, que es 50. El pistón B empieza del 0%, el pistón C de 50 y el pistón D del 0%, porque es lo que tenemos indicado aquí en los actuadores, en los cilindros. El B y el D están al 0% y el A y el C están al 100%. Vamos a dar la simulación. Vamos a darle aquí a Run. Y vemos que el pistón A y C bajan al 0 y nuevamente vuelven a subir. Y están atenuando. Vemos que A y C, y luego B y D. Como se puede mostrar en la gráfica de las señales, tenemos que esta práctica, pues vemos que hay un pequeño, un poco de desfase. Vemos que la señal B y C están desfasadas un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que la señal A y C empezaron desde el 50%. Entonces, entonces estas, antes de poder empezar a comenzar el ciclo, tuvieron que bajar y nuevamente volver a subir. Entonces ahí perdieron un poco de tiempo. Entonces las señales, los pistones B y D aprovecharon y se aumentaron, se desfasaron un poco en el tiempo. Entonces la señal aquí no es idéntica a la de la práctica anterior que venía entre paréntesis. No, porque la señal está desfasada un tiempo determinado, ya que los pistones A y C partieron del 100% y tuvieron que retraerse. Y para cumplir con la función, porque aquí la función decía que tenían que partir de menos A y menos C, entonces se retraen. Esta sería la práctica número 6 y su funcionamiento. A continuación mostraremos la práctica número 7. Vamos aquí a archivo. Primero vamos a tener la práctica, obviamente. Archivo. Abrir. Ya mencionamos la práctica número 6, sigue la 7. Como podemos ver, aquí tenemos la práctica número 7. La práctica número 7 nos dice que en vez de 4 actuadores, ahora usaremos 3 actuadores. 3 actuadores y realizarán la siguiente función. La computadora se va a expandir a más y a su vez también se va a expandir el B más y después se va a expandir el C más. Ya que se expandan, posteriormente C va a retraerse, seguido de A y por último B. Va a ser un ciclo. Primero se van a expandir A, B y C. Posteriormente se va a retraer C, después se va a retraer A y después se va a retraer B. La práctica siguiente consta igual de las mismas válvulas mencionadas en la siguiente práctica.
Y también tenemos aquí pues lo que viene siendo la gráfica que donde vamos a visualizar las señales de los actuadores o cilindros. Muy bien, para simulación vamos a iniciar, aceptar y sí. Podemos ver A más, B más C más C, menos C, menos A y menos B. Y ahí cumple el ciclo. Nuevamente, más A, más B, más C, menos C, menos A y por último, menos B. Y ahí se vuelve a cumplir otra vez otro ciclo. Igual manera, más A, más B, más C. Igual sigue menos C, menos A y menos B por último. Podemos ver, pues el ciclo se cumple correctamente, la práctica está funcionando de la manera más adecuada. Con lo especificado en la función, obviamente no, porque lo que se dice en la función se tiene que hacer con los pistones. Por eso declaramos la función y se realiza la gráfica para estar más ¿cómo podría decirlo? Para que estemos nosotros más seguros de que estamos en lo correcto. Por eso se visualiza en la gráfica de señal pues el funcionamiento de los pistones. Vamos a ver nuevamente. Vemos que vamos a empezar a realizar el ciclo otra vez. Menos A más, B más B, más C. Luego tenemos que menos C, retrae, menos A y por último menos B. Y se repite el ciclo nuevamente. Más A, más B, más C, menos C, menos A y menos B. Y ahí acaba el ciclo. Esta sería la práctica número 7. A continuación, pasaremos a la práctica número 8 para explicar su funcionamiento. Continuando, ya nos encontramos en la práctica número 8, como se puede visualizar en pantalla. Aquí tenemos en esta práctica, a diferencia de las otras, que es de 3 actuadores. Estamos usando 3 cilindros de doble efecto y de manera válvulas de 4N vías, así como también pues la gráfica de las señales, donde visualizamos la señal que emite cada cilindro. Tenemos el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. La función que debe realizar esta práctica, este circuito hidráulico es la siguiente. La función dice que A más se debe elevar al 100%. Ya que se eleva, se debe retraer nuevamente al 0%. Ya que se eleve y se retraiga, B se va a expandir al 100%. Ya que se expanda, se va a retraer al 0%. Ya que cumple su ciclo, nuevamente va a pasar C, se va a expandir. Ya que se expanda, se va a retraer nuevamente al 0%. Entonces, en pocas palabras, lo que va a cumplir esta práctica es que un pistón va a cumplir un ciclo de avanzar al nivel máximo, su elevación máxima, y se va a retraer. Ya que cumple el ciclo, se va a brincar al siguiente pistón, en este caso al B, va a elevarse a su nivel máximo y se va a retraer, va a brincar nuevamente el C, nivel máximo y retraer. Para comprender mejor el funcionamiento y ver qué es lo que realiza, vamos a realizar la simulación para ver si estamos en lo correcto o no, para comprobarlo. Vamos a hacer aquí run.
vemos que A eleva y se retrae. Nuevamente sigue B eleva y se retrae. Ahora sigue C, eleva y se retrae. Vemos nuevamente el ciclo. Vemos que A eleva el 100%, 100 milímetros. Ya que cae al 0%, inmediatamente se eleva a B y se retrae nuevamente. Cae y luego se eleva nuevamente C y luego nuevamente cae. Entonces, como podemos ver, se está cumpliendo la función especificada. Se está cumpliendo la función especificada porque lo podemos visualizar en la gráfica de los pistones. Veamos. Nuevamente. A más menos A más B menos B menos C más C, perdón, y menos C. Y se repite el ciclo otra vez. Más A menos A más B menos B más C y menos C. Y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, como se visualiza en la función, el circuito hidráulico está trabajando correctamente y estamos en lo correcto. A continuación, iremos a la práctica número 9 que diseñamos. Vamos a dar paso, archivos, abrir y práctica número 9. Como podemos ver, la práctica número 9 está un poco extensa, no porque esté complicada, sino porque ya no estamos usando ni 2, ni 3, ni 4 actuadores, estamos utilizando 6 actuadores, 6 pistones, 6 cilindros de doble efecto. Estamos usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas de 4 sobre n vías y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 válvulas de 3 n vías, el cual de ellas 12 pues son de accionamiento por rodillo, y una de ellas, la que acciona todo el sistema, está accionada por un pulsador. También tenemos pues el que viene siendo la gráfica de señales, que muestra cada una de las señales y visualiza su funcionamiento. Para esta práctica tenemos que menos A, menos C y menos C, menos C, menos C va a iniciar en negativo. Como ya hemos visto en prácticas anteriores, tenemos que aquí, como vemos, menos A está al 100%, menos C igual al 100% y menos C igual hasta el 100%. ¿Por qué? Porque cuando yo inicie mi simulación, esta tiene que partir del 0%, entonces tiene que retraerse al 0% y nuevamente iniciar, porque este es su punto de partida, el retroceso. Después de que se elevan estos, se van a elevar B, D, F y A, más C, y luego E, y luego nuevamente menos B, menos D y menos F. Para comprender la simulación, para comprender la función, vamos a realizar la simulación para visualizar el funcionamiento de esta práctica. Vamos a ver aquí en Room y ya se iniciaron. Vemos que A está al 100%, el cilindro B está al 0%, el cilindro 3 está al 100%, el cilindro D está al 100%, el cilindro E está al cilindro D está al 100%, perdón, está al 0% y el cilindro F está al 0%. Cuando yo acciono el botón, vemos que se retraen las tres que ya mencioné, nuevamente se vuelven a elevar.
y se elevan las siguientes. Entonces, como vemos, al realizar ese movimiento, vemos que el desfase cambia para las funciones, para los pistones B, pistones A, C y E. ¿Por qué? Porque empiezan antes que los pistones ya mencionados, que los pistones B, D y F. Y es lo que proporciona que haya un desfase y que la función no sea idéntica, que no haya necesidad de poner paréntesis en ellas, porque están realizando diferentes movimientos a diferente tiempo. Como se puede visualizar, pues aquí en la gráfica de funciones, vemos que hay un desfase entre cada una de ellas. No están enlazadas, no están empalmadas, pues por así decirlo. Esta sería la práctica número 9. A continuación pasaremos a la práctica número 10 y última que se diseñó en esta unidad número 3. Vamos a pasar a la práctica. Archivo. Vamos a abrir. Vemos 9. La práctica número 10. La práctica número 10 tenemos de igual manera un circuito hidráulico demasiado grande. Ya sabemos, pues estamos trabajando con 6 cilindros de doble efecto. Y de igual manera, como ya se mencionó en la práctica anterior, estamos trabajando con 2, 4, 6 válvulas de 4 sobre n vías y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 válvulas de 3 sobre n vías, en la cual de ellas 12 válvulas están accionadas por un rodillo y una de ellas está accionada por un pulsador mecánico. Para esta práctica, como se visualiza aquí anteriormente, aquí en la fórmula, vemos que está entre paréntesis. Eso significa que el movimiento que van a realizar va a ser un movimiento a la misma velocidad y al mismo tiempo. Es decir, que cuando se active A al 100%, igual B, C, D, E y F va a ser el mismo movimiento. Cuando va, se retraiga, B, C, D, E y F también se van a retraer, porque es la función que se le tiene dada a esta práctica. Tenemos A, se eleva, B, se eleva, C, se eleva, D, E y F se elevan al mismo tiempo y se retraen de igual manera al mismo tiempo. Para ver que estamos en lo correcto, vamos a realizar la simulación y visualizar el funcionamiento. Vamos a aquí darle correr. Vemos que ya se inició. Vemos que estos están al 0%. Le voy a dar al botón pulsador. Y vemos que, como se visualiza, todas se elevan a la misma velocidad, al mismo tiempo. Como se visualiza aquí, a comparación de la anterior simulación, de la práctica número 9, estaban desfasadas un poco. Y aquí en esta práctica no se desfasan. Vemos que están empalmadas una a la otra. Que la onda que crean concuerda con la anterior y con la anterior. Entonces es decir, que van a una misma velocidad y a un mismo tiempo. Que van iguales. Esa es la diferencia que hay cuando hay un desfase. Cuando hay un desfase o cuando un sin pistón empieza desde 0% o un pistón comienza su trabajo desde 100%. Esto ya cambia toda la funcionalidad de la práctica. Como podemos ver, pues están trabajando correctamente. Estas serían las 10 prácticas que desarrollamos para la unidad 3, para el uso y el manejo y funcionamiento del software FluidSim de efecto didáctico. En conclusión, pues a lo largo de este documento se desarrollaron pues 10 prácticas en el simulador FluidSim de Festo. Esto con el fin de aprender y conocer pues el funcionamiento de dicho software. Y gracias a este trabajo se aprendió a idear y conocer los componentes hidráulicos, ya sean cilindros, válvulas,
fuentes de aire comprimido y otros componentes básicos que debemos de conocer. Esto con el fin pues de aprender a identificar los distintos componentes hidráulicos y pues con la ayuda de eso adquirimos la habilidad de diseñar y solucionar problemas de la vida cotidiana e industriales pues que faciliten el trabajo en nuestras vidas. En conclusión personal, pues aprendimos a usar y manejar el software Fluid Sim de Festo, que es una gran ventaja, ya que es un software muy intuitivo y muy práctico y que se puede utilizar pues para proyectos grandes, también proyectos industriales, así como también para prototipos y para cualquier trabajo mecánico o electromecánico, ya que la hidráulica y la neumática pues son muy comunes en la mecánica y electromecánica y también pues son una buena fuente de energía, ya que no ocupan combustible para trabajar, solamente aire a presión y aceite, ya que lo que sean hidráulicos, ¿no? Claro. Eh, También aprendimos que podemos solucionar problemas cotidianos o industriales con ayuda de este software, ya sea ideando funciones o, o con nuestra propia imaginación crear sistemas, pues, para que solucionen el problema. Eh, por último, sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención y esperemos le haya gustado la explicación de las prácticas de la unidad número 3. Gracias.